Bien sea por las temáticas a las que nos hemos, en las que nos hemos desempeñado durante cierto tiempo en nuestra vida, por las inquietudes duras que tenemos sobre lo que está ocurriendo con el oficio, ¿no? Con el periodismo. Entonces saludo calurosamente a nuestros colegas, y yo quiero comenzar. Ahorita nos estábamos riendo un poquito en el café porque estábamos preguntando cómo respondíamos a esta inquietud de cuántas letras caben en Internet. Y nos estábamos riendo un poco de las obviedades en cuanto a preguntas a veces, pero con obviedad que tenemos que empezar a responder ya. Y es cuántas letras caben en Internet. Diego. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Quería agradecer también a la universidad y a los organizadores de la feria. ¿Cuántas letras caben en Internet? Bueno, todas, para empezar, ¿no? No sé, es una de esas preguntas que a mí me dan miedo, ¿no? Es como, ¿qué libros te llevarías a una isla desierta, ¿no? Entonces estas preguntas que parecen muy obvias, pero son imposibles de responder con honestidad y sobre todo con inteligencia. Bueno, digamos, Internet es como la pesadilla de Borges, de una biblioteca infinita, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que todas. De hecho, es uno de los problemas, ¿no? Que en Internet cabe absolutamente todo. Sí, diste una respuesta rapidita para echarme el muerto a mí, ¿no? Obviamente. Bien, sí, es un tema sobre el cual se habla mucho, por ejemplo, en encuentros de editores digitales. ¿Qué podemos hacer con Internet? ¿Hasta dónde podemos llegar? En algunos manuales, digamos, de autoayuda editorial, te dicen que la lectura en Internet tiene que ser breve, porque el lector pierde la atención muy rápido, etc. Yo me acuerdo siempre de un encuentro de editores al que fui en España, y una de las cosas más interesantes fue conocer a un tipo que había sido como una de mis catedrales, que es Joaquín María Aguirre, profesor universitario, profesor de la Complutense, que dirige la revista Espéculo. Y digamos que por casualidad, en el almuerzo descubrimos que coincidíamos en lo mismo. ¿Por qué nos vamos a limitar en un espacio que es virtualmente ilimitado? Entonces, tanto él como yo publicamos cosas de largo aliento, porque esas son las cosas que está esperando el lector interesado en literatura. O sea, no es que un lector esté interesado siempre en lo de largo aliento, sino que no podemos decirle al lector de antemano, lee breve, claro, o lee largo. Tú vas a leer lo que tú quieras. Y si podemos darle lo que él quiera, vamos a dárselo. Bueno, yo comparto un poco eso cuando pienso, compartimos un amor de alguna forma por esto que hacemos, ¿no? De construir material, de producir material, para no hablar solo de la categoría periodismo, ¿no? Y cuando mencionan ustedes si tenemos límites o no, definitivamente no, el límite es el cielo, ¿no? Ahora, en ese cielo caben muchas cosas buenas, muchas cosas tremendamente malas, ¿no? Y de eso es que quisiera comenzar a hablar con Jorge y con Diego, sobre todo porque, primero, Jorge tiene una experiencia maravillosa. Hace 23 años produce una revista literaria e incursiona en el mundo digital. Yo creo que estaría dentro de las primeras publicaciones que se piensan de esta manera para vivir en el mundo digital, en un tema tan complejo como la literatura, ¿no? Es una muestra de un riesgo permanente de que el estar hoy día en Internet, ahora digan hace 23 pensando en literatura. Y Diego escribe un libro fantástico, no hemos entendido nada, que nos cuestiona muchas cosas sobre el oficio como tal y sobre lo que estamos haciendo. Entonces, en este escenario de cabe de todo, bueno y malo, empecemos por decir qué es lo que no está tan bien que estemos haciendo ahorita mismo. Hablando de la literatura y todo lo que se publica en este mundo del Internet, en este océano, y hablando del periodismo, que es lo que quizás no estamos amarrando bien y está generando demasiada confusión. ¿Eres tú? Sí, una cosa que decía Jorge creo que es bien importante, y es que tienes que saber quién es tu audiencia, ¿no? Y es algo que históricamente los periodistas y los medios supuestamente sabíamos, pero
de hecho, gracias a la llegada del digital, hemos descubierto que era más una magia negra, sí. ¿no? Los famosos departamentos de marketing y de lectoría de los diarios, pues estaban trufados de chamanismo y mentiras, ¿no? Y una de las bendiciones del mundo digital es la información que podemos tener de la audiencia a la que nos dirigimos. Pero a la vez, como mencionabas, una de las consecuencias también de lo digital es que las audiencias se han atomizado al infinito, ¿no? Hoy en día, sea cual sea tu interés, por oscuro, raro, curioso que sea, vas a encontrar varios miles de locos como tú en Internet dispuestos a consumir información sobre ese tema, ¿no? Y esto por un lado es una bendición y por el otro lado es una maldición, porque así como vas a encontrar, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, la música country, ¿no? Y cuando yo crecía en la Lima de los años 90, era imposible acceder a música de ese tipo o a tener información. Y hoy en día, pues entras a revistas y foros y demás, ¿no? Pero así como hay gente interesada en en consumir cierto tipo de cultura, también hay gente interesada en consumir teoría de la conspiración, desinformación, y quienes se encargan de distribuir ese tipo de desinformación saben esto. Y saben además que las redes sociales y que buena parte de Internet está construido de manera que halaga tus bajos instintos y está construido para beneficiar o priorizar un tipo de contenido que te genera reacciones extremas y que eso es lo que hace que lo compartas y que a la vez esa furia e ira se transmita de una manera viral, para utilizar un término acorde a nuestros tiempos, ¿no? Entonces, tienes esta cosa extraña que es que la misma herramienta o las mismas herramientas que nos permiten hoy tener una cultura más libre, más democrática, más acorde a los intereses de cada uno, son las mismas herramientas que emponzoñan, que contaminan la discusión pública, ¿no? Y yo creo que quienes nos dedicamos a la comunicación, al periodismo, a la cultura, quienes somos interesados en esto, tenemos que ser conscientes de esos, por un lado, de esos beneficios, de esa parte positiva, pero también de la parte negativa o no tan bonita, que lastimosamente cada vez es más abundante. No solo eso, esa atomización a la que tú haces referencia, eso de que cualquier tema, por extraño que sea, puede tener potencialmente miles de lectores, miles de personas buscándolo, es la base de una nueva ciencia que es el posicionamiento, que no existía cuando yo empecé con Letralia. Que si hubiera existido cuando yo empecé con Letralia, a lo mejor hubiera hecho una revista sobre tornillos, porque si hay... El tema del posicionamiento es interesante, porque fíjate, por ejemplo, vamos a suponer que alguien está buscando la ruedita que componen el piso de esta alfombra. Eso es muy difícil saber quién lo está buscando, pero tú lo pones en internet y las 1.500 personas que estén buscando eso en todo el mundo van a caer en tu página, y eso hace que el que tuvo el acierto de hacer eso, bueno, va a obtener ingresos mucho mayores de lo que puede obtener otra persona con un medio más tradicional, como puede ser un periódico, como puede ser una revista literaria. Entonces, esa experiencia mística del posicionamiento, eso no existía en aquellos años. Yo me meto en hacer una revista literaria por un interés propio, porque yo no sabía que estaba escribiendo un escritor de mi generación. Yo tenía 25 años cuando eso, casi de la edad tuya, y yo no sabía lo que estaba escribiendo alguien del estado fronterizo, o sea, del estado de al lado. Aquí son departamentos, allá son estados. Entonces empezó como revista de literatura venezolana. Después, a la tercera edición, vi que podía expandirla a literatura de habla hispana en general, y se hizo. Y entonces se vio que, bueno, que se podía conectar más islas. Claro. Y así yo podía ver lo que estaba escribiendo un chico de la Lima de los 90, o de lugares mucho más remotos.
Entonces, el interés de grupos pequeños, de personas, es lo que actualmente mueve la parte económica de Internet. Creo que más o menos por ahí van los tiros de este tema. Precisamente, uno cuando empieza a leer este libro que nos trajo Diego, que lo coloco acá, yo lo leí por internet. Espero que no es una edición pirata. No, para nada. Pero uno cuando empieza a leerlo siente una cosa interesante y es, yo lo empecé a leer en clave de obituario. Estaba asistiendo al sepelio de mi oficio. Yo soy periodista hace 25 años, entonces, por eso honor que me haces con el tema de la edad, que le tengo pánico al asunto, pero bueno. Pero realmente he tenido que ver muchos cambios, sin duda alguna, y tenemos que afrontarlos de manera distinta. A veces tenemos que hacer cosas que son impensables, o sea, porque vamos sobre la marcha, ¿no? Enfrentando unas herramientas nuevas. Pero la pregunta que te quería hacer era, en la medida en que avanzo en la lectura, por supuesto que descubro toda una serie de claves que, por el contrario, me echan por tierra el fatalismo, que se ha tomado tanto el oficio y me sitúan ya en unas reflexiones muy interesantes sobre cómo podríamos enfrentar lo que está pasando, ¿no? Y es un poco precisamente por eso el nombre, no hemos entendido nada, no lo entendimos, llegó la hora de que lo comprendamos y de que empecemos a pensar cómo podemos darle la vuelta al asunto. Entonces yo quiero que ahí nos hables de eso, o sea, de esta descripción tan juiciosa y rigurosa que haces, incluso al investigar casos en específico de medios como BBC, coberturas que hace BBC, incluso algunas cosas que mencionas del diario, del Tiempo, donde trabajan. Pero y al mismo tiempo te sometes a decir cómo lo hicimos de mal y cómo se le puede dar la vuelta al mismo tiempo para pensar qué deberíamos hacer, ¿cierto? Entonces quiero que tú quisieras hablar de eso. Sí, claro. Jorge mencionaba algo, y es cierto, ¿no? Cuando empieza Internet, o cuando empezamos a trasladarnos a Internet como oficio, ¿no? Como industria, no existían una serie de herramientas y de aspectos que hoy en día son básicos, como bien señalabas, el posicionamiento o SEO, ¿no? En la jerga de la industria y de la tecnología. Y una de las cosas que yo me di cuenta mientras escribí el libro, leía e investigaba para el libro, es lo poco que los propios periodistas entendíamos acerca de nuestra propia industria, ¿no? No entendíamos el modelo de negocio, no entendíamos esta parte que explicaba Jorge. Un periodista hace 15 años, 20 años, se encargaba única y exclusivamente de producir el contenido periodístico, ¿no? Ni siquiera de maquetarlo, ni siquiera de colocarlo en página, y mucho menos de la distribución, mucho menos de garantizar la sostenibilidad económica del medio, ¿no? O sea, y vivíamos en una suerte de Arcadia. Este siempre ha sido un oficio muy demandante. Cualquier persona que conozca o trabaje en un medio sabe que es un oficio en el que uno vive pues muy estresado, pendiente todo el día del teléfono, 24 horas al día, 7 días a la semana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero teníamos que preocuparnos única y exclusivamente por conseguir la noticia y publicarla, y trabajarla con un editor y publicarla. Hoy en día un periodista no solo tiene que conseguir la noticia, no solo tiene que redactar la noticia, no solo tiene que producir el video, sino que además tiene que trabajar pues con el especialista en SEO o ser uno mismo un especialista en SEO para que esa nota llegue a una cantidad de usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene que, en muchos casos, ayudar a que ese medio, en algunos casos propio, porque cada vez hay más iniciativas pequeñas de periodistas propias, tengan una supervivencia económica, porque excepto en casos muy contados de medios estatales o de incluso en medios que viven de subvenciones o de donaciones de fundaciones, pues digamos que la principal responsabilidad de un medio es su supervivencia económica, ¿no? Porque si un medio no sobrevive económicamente, pues no puede cumplir con sus otras obligaciones, que sean informar o llevar contenido periodístico a la gente. No hemos entendido, yo creo, partimos de que los periodistas y la gente que se encarga de los medios, los editores, muchas veces los directores, no entendían todos estos aspectos de nuestro negocio
Y cuando ocurre una revolución, ¿no?, tan brutal como la que acontece a principios de los años 2000, hacia mediados de los 2000, con la aparición y la propagación de redes sociales, de Google News, etcétera, pues al no saber bien cómo funcionaba tu negocio y te tienes que ver enfrentado a estos cambios de paradigma y te ves, como se diría en España, en bragas, ¿no? Te encuentras desnudo ante el vendaval que tienes enfrente, y lo que hicieron muchos medios, y lo que de hecho muchos persisten, es intentar trasladar el modelo de negocio que había sobrevivido por casi 200 años del mundo offline, intentar trasladarlo al mundo online, sin entender ni uno ni el otro, sin entender de dónde veníamos y mucho menos entender los cambios que estaban ocurriendo en las redacciones y en nuestra propia industria. Voy a poner un ejemplo, y esto ocurrió, si alguno de ustedes ha trabajado en una redacción o ha conversado con periodistas que estaban en una redacción en esos años. Dependiendo del país, por supuesto, la penetración de Internet ha tenido tiempos distintos y momentos distintos, pero en todas partes esto ocurrió sobre finales de los años 90, principios de los años 2000, ¿no? En todas las redacciones, de pronto, pues empieza a haber ordenadores conectados a Internet, que ya no los había antes, pero estaban dedicados a tareas muy específicas. Pero de pronto, pues todos los medios empiezan a tener una presencia en Internet, una página web, y empiezan a tomarse decisiones. Muchas veces estas decisiones se tomaron de la siguiente manera, y esto, créanme, me parece una comedia de enredos. De hecho, yo estoy esperando que alguien escriba la gran película sobre esta transición, todavía no lo hay. A mí me gustan mucho las películas de periodistas, son muy malas casi todas, pero me gusta verme reflejado. Esto ocurrió más o menos igual. De pronto, pues aparecen 2 o 3 ordenadores o computadoras conectadas a Internet, se toma la decisión de que el diario va a tener una página web, y es como, ok, ¿y quién carajo se va a encargar de esto, no? Entonces rápidamente se voltea a ver a los 2 o 3, por lo general eran hombres, las redacciones todavía eran lugares extremadamente machistas y dominados por hombres, 2 o 3 chicos que eran más o menos jóvenes, que le gustaban las computadoras y los videojuegos. Esos de ahí, tú, Juan, Gonzalo y Mario, ustedes se encargan de la página web. ¿Cómo se hace eso? No sé, aprende. Mientras el resto del diario pues seguía ocupado en artículos contra el narcotráfico y dictaduras y demás, todos muy serios, en la parte muy seria de la redacción, y se veía a estos chicos pues como 3 raritos que estaban ahí trasteando con Internet, ¿no? Y de pronto, ¿qué hacemos con la página web? Bueno, pues pasamos lo que ya publicamos en el periódico, se vuelca ahí. Pero ¿y la gente no se va a conectar y lo va a ver gratis? Nadie está en Internet, no te preocupes. Y se hizo así. Y esto ocurrió exactamente igual en Japón, en la China no, pero en Estados Unidos, en España, en Colombia y en Perú. Entonces se tomaron una serie de decisiones que de hecho nadie tomó. Fue como se fueron dando, y eso contribuyó a sentar unas reglas con las que todavía vivimos, como que el contenido en Internet es gratis, por ejemplo. Luego viene el año 2000, el crash de Internet, como algunos recordarán, veo caras jóvenes que probablemente no lo recuerden, pero algunos recordarán, ¿no? Internet iba a cambiar el mundo, las empresas de un día para otro valían miles de millones de dólares, hasta que de pronto la burbuja explotó y se hunde toda una industria. Y es en ese momento en el que muchos de esos medios que venían haciendo esta transición dijeron, ¿vieron? Esto es una moda, esto no va a pasar, la gente va a seguir consumiendo en papel. Y mientras decíamos esas cosas, que eran soberanas tonterías, ¿qué ocurría? Ocurría que varios de los servicios que el periódico brindaba a la sociedad, hay que entender una cosa, que es otra de las cosas que no entendíamos. El diario y las revistas eran un paquete informativo que brindaba una serie de información fundamental para vivir en una localidad. Tú comprabas La Patria, ¿no? Aquí en Manizales, hace 20 años, y si querías ir al cine, necesitabas La Patria. Si se te moría la abuela, necesitabas La Patria para poner una esquela. Si querías alquilar un departamento, comprar un departamento, ibas a los anuncios de La Patria. Si se te enfermaba el niño el domingo a la noche y querías comprar un jarabe para la tos, necesitabas La Patria. Y así. Y si necesitabas ver el horóscopo, hacer el crucigrama, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Por ahí, esta es una broma que ahora contaremos.
todos esos, mientras ocurría esto que les contaba de cómo los medios se iban adaptando a Internet y de pronto llegó el crash, todos esos servicios alrededor de las noticias vuelan del diario porque pasan a Internet. Y aquí es clave una página web que creo que ya no se usa, que se llama Craigslist, que surge en esos años en Internet y cambia para siempre el modelo de negocios de la prensa. Porque Craigslist, que nace como una lista de recomendaciones de este señor Craig, que estaba harto de que sus amigos le dijeran ¿y dónde puedo comer? No sé qué en San Francisco. Entonces hizo un tablón de anuncios en una web y en un día decidió abrirlo al público. Entonces la gente empezó a utilizarlo y él empezó a cobrar una comisión para vender cosas, recomendar cosas, etc. Entonces, eso ocurre y cambia para siempre nuestra industria. Mientras que nosotros seguíamos pensando que Internet era una cosa de niños raros que estaban ahí trasteando con. Al no entender eso, cuando llega Facebook y Google crea AdSense, que es la herramienta para cobrar publicidad, que primero era para páginas web y luego se traslada también a blogs, que también es del año 2006-2007, cuando ocurre eso, nuestro negocio ya estaba en crisis. Y estos dos players, ¿no? Google y Facebook, le dan la estocada final. Porque pasan a hacer lo mismo que hacíamos nosotros, pero mucho mejor. ¿Qué hacíamos nosotros? Pues captábamos la atención de la gente para alquilarla a anunciantes, a empresas o comercios que querían vender productos. Interesante. Yo quiero hablar con algo que tú mencionas en el libro para preguntarle a Jorge. Tú citas a un personaje que también he leído mucho, Ben Thompson, un investigador fascinante, y él decía un poco de lo que ocurre en el mundo de los medios y del periodismo en plena revolución digital. La frase que también era parte de la que más me generó a mí enormes preguntas en la sala de redacción era: uno no gana sirviendo a la audiencia en general, sino a un nicho. Y es justamente lo que Jorge hace. Al tener una revista literaria en Internet, lo que alimentas es información y contenido, y ya hablaremos de la palabra contenido, que también nos trae un grave problema, para un nicho. ¿Cómo ha sido eso, Jorge, específicamente? Y allí haciéndolo en particular, con un tema tan denso también, tan complejo como es la literatura, como es lo cultural, que sobrevivir todavía es más difícil. ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo han logrado mantener eso? Que comience en un formato de WordPress, una plataforma de WordPress, y empiece a extenderse, a articularse con personas en otros lugares para hacerlo crecer como una revista. Bueno, en realidad, WordPress, estamos usando WordPress desde el año 2015. Letralia empezó mucho antes de WordPress y de los blogs y de todo esto, porque en el año 96 Letralia Internet era casi ciencia ficción. De hecho, Letralia comienza como una revista distribuida por correo electrónico. La primera revista de literatura en español que se distribuía por correo electrónico, porque no había ninguna otra. Y de hecho yo la creo porque yo estaba buscando revistas y no conseguí. Conseguí muchas revistas literarias en inglés, pero yo no leía inglés. Y no me interesaba. O sea, a los 25 años tu radio de intereses puede ser muy pequeño. Implicaba un esfuerzo adicional aprender inglés, y yo lo que quería era leer a mis contemporáneos en español. Entonces empezó por correo electrónico. La gente se suscribía, me enviaban un correo electrónico: quiero recibir la revista. Yo lo agregaba a una lista tan silvestre como eso, y se le enviaba por correo electrónico. Unos meses después se me ofrece la posibilidad de montar una página web y yo lo hago, pero es una página web que hasta ese año 2015, cuando pudimos adaptarnos a WordPress, era una página hecha casi a mano, pues lo que nosotros llamamos hacer a mano, pero obviamente lo estaba haciendo con una computadora, pero es meterte duro con el código por unas limitaciones que teníamos con un servidor donde estábamos, no podíamos poner WordPress. Entonces, bueno, eso se resolvió en 2015. Ahora bien, ¿qué pasó en esos años, en esos 23 años que ha pasado con la literatura en Internet? Bueno, que en el principio el único medio para difundir literatura era las revistas literarias. Quizás algún suplemento cultural de un medio y eso, pero donde la gente iba a buscar literatura eran las revistas literarias. Había autores que ponían sus propias páginas, pero es que realmente poner una página no era tan sencillo.
Después llegó Yosiris, ¿te acuerdas? Y claro, y se abrió aquello, pero bueno, ahí se podía encontrar de todo. El asunto es que mientras se iban abriendo posibilidades, como Yosiris, después los blogs, con todas estas plataformas tipo Blogzone, WordPress mismo, Blogspot, las revistas mantienen un plus, que es que hay un equipo editor que revisa el material y ese equipo editor te recomienda leer este autor o este otro autor. Y esa es digamos, el punto de valor que puede ofrecer una revista literaria. Una curaduría. Una curaduría, exacto. Entonces, esa curaduría puede ser importante para mucha gente. Después de que pasamos por los blogs y por todo eso, llegó Amazon. Y entonces fue más grande la cosa, porque entonces podías publicar un libro y cobrar por ello. Y cobrar un porcentaje realmente alto. Pues mientras una editorial te daba, con suerte, 10% de las ganancias de la venta, Amazon te daba 60%, o te los da, creo que todavía trabajan con esas proporciones. ¿Cuál es el problema de publicar en Amazon? El problema de publicar en Amazon es que tú publicas tu libro y chévere, ya tienes el libro, lo puedes, incluso la persona, el lector puede comprarlo incluso impreso. El problema es que entonces tú tienes que asumir todo el trabajo que hacía la editorial antes, todo el trabajo de diseño, desde el diseño, de la simple corrección hasta la parte de promoción. Entonces, lo de los nichos se evidencia allí. Tú puedes publicar en cualquier parte, pero si tú publicas en una editorial con cierto prestigio o en una revista literaria con cierto prestigio, ya tienes una buena parte del camino recorrido, que es la parte de eso, del reconocimiento, del prestigio. Tú enlazas también con algo y es el tema de contenido, ¿no? Cuando dices, bueno, estamos pensando en una curaduría para trabajar un material y generar nuestros nichos, pero uno de los detalles que noté, que tú explicaste muy bien en el libro, Diego, es eso de considerar toda la información con el libro. De hecho, en el periódico en el que yo trabajo, que es El Tiempo, hay gerencias de contenidos digitales, ¿no? Entonces, ¿qué es contenido? Todo. Claro. Incluyendo la información, incluyendo el entretenimiento. O sea, entender esa categoría como un todo y como general se convierte en un problema, y es lo que tú explicas. Sí, el concepto de contenido es una de las herencias, yo creo que problemáticas, principalmente de Facebook, ¿no? Es a través de Facebook cuando se equipara toda la producción informativa o de contenido en la red, ¿no? Y esto tiene una razón de ser. O sea, en Facebook o en Twitter a posteriori, todo lo que se publica tiene la misma jerarquía, ¿no? En redes sociales la jerarquía desaparece, ¿no? Y esto supuestamente es una de esas características democráticas de las redes sociales, ¿no? Pero porque hemos interiorizado la idea revolucionaria de la red en sus inicios, ¿no? Es que Internet ha democratizado el conocimiento y ha democratizado la información y por ende ha derrumbado las jerarquías, porque las jerarquías, como todos sabemos, son malas, ¿no? Evidentemente eso no es cierto. Y la razón por la que Facebook hace esto es una razón exclusivamente de negocio, porque si en Facebook todo es contenido, los videos de Golden Retriever que le gustan a mi madre, es contenido las fotos de gatitos que le gustan a tu tía, es contenido un trabajo de investigación del Tiempo, es contenido las publicaciones de Letralia, ¿no? Sí. De Letralia, la revista de Jorge, es contenido una transmisión en vivo que hace una persona desde un evento deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Al no existir jerarquía, los anuncios también son contenido. Entonces su capacidad de persuasión es mayor. Esa es la razón económica detrás. Pero cuando los medios de comunicación abrazamos esta idea de contenido y le
de jerarquización, lo que estamos haciendo, y no lo hicimos porque fuéramos idiotas, lo hicimos porque no teníamos, bueno, en parte sí, pero no, lo hicimos porque no teníamos mucha alternativa, porque para ese momento Facebook ya había secuestrado a la audiencia que antes nos pertenecía. Cuando abrazamos esta idea de contenido, lo que conseguimos es equiparar el contenido que producimos, que en principio era un contenido periodístico. Lastimosamente, para poder subirse al coche de esa carretera de información que es una red social, en donde pues hay un afluente gigantesco, para poder competir con eso, empezamos a producir un contenido que ya no linda tanto con lo periodístico, sino que se convierte en mero entretenimiento. A mí me gusta decir que el periodismo y la industria de medios forma parte de la industria del entretenimiento. Leer un periódico, leer una revista, mantenerse informado de las próximas elecciones regionales que va a haber en Colombia o las próximas elecciones presidenciales en Argentina, es entretenido. La gente lo hace porque es entretenido. La gente no lee las noticias por sentirse obligatoriamente ¿no? Porque obligatoriamente hay que ser un buen ciudadano. La gente lo hace porque es entretenido. Y lo era más aún hace unos años, cuando la oferta de entretenimiento era infinitamente menor de la que es hoy. Pero que algo sea entretenido no tiene por qué ser sinónimo de que sea frívolo, de que sea tonto o, peor aún, de que sea falso. Y eso es lo que distingue al contenido periodístico, o debería distinguir al contenido periodístico, de mucho del otro contenido que corre libre por Internet. El contenido periodístico tiene una característica fundamental, o debería, está verificado. La información que publica un periodista o un medio de comunicación es información que ha sido verificada y que por ende es cierta y que es susceptible de ser comprobada. Lastimosamente, para poder competir en el nuevo ecosistema de medios y a la velocidad a la que corren las redes sociales, muchos medios, muchos periodistas han rebajado los controles y hoy en día hay publicaciones de muchísimos medios de prestigio, como mencionabas antes, que no ha sido verificada. Entonces, ese contenido, pese a ser producido por un medio periodístico, no es contenido periodístico. Y de hecho es tan raro el tema de la verificación, o sea, raro. Y ahora hablamos de fact-checking. Es raro que hoy se habla de que el fact-checking es un género del periodismo. El fact-checking, ¿no? Hoy en día es la mascota nueva de los medios de comunicación, ¿no? Es como que no hay periódico o site en el mundo que no se precie de tener una unidad de fact-checking. Cuando, bueno, el primer fact-checking que debería hacer un periodista es su puto trabajo, ¿no? Que es verificar aquello que antes de que lo publique. Entonces, sí, cuando hablamos de fact-checking, suena muy bonita la palabra, ¿no? Muchas veces no sabemos de qué estamos hablando. ¿Se habla pues, de la verificación previa a la publicación o se habla de ese género nuevo que es más que nada una verificación del discurso público, ¿no? Pero, o sea, de por sí, el trabajo de un periodista es hacer fact-checking. Tú no puedes publicar una información que no has podido verificar. Interesante. O no deberías. O no deberías, sí. A ver, hay un asunto también importante que tiene que ver con la métrica, ¿no? Yo un poco digo que la métrica se ha convertido en medios de comunicación como en una suerte de falso positivo. Y lo digo porque esos tableros grandes que nos muestran el consumo y cómo vamos, sí, nos emiten una señal de que tenemos 25 millones de usuarios únicos, cuyo término de permanencia consumiendo una información es de 10 segundos. Sí, claro. Pero caramba, los 25 millones de usuarios dicen mucho para los anunciantes, ¿no? Pero realmente es una falsa, a mi manera de ver, un falso positivo el asunto. Primero le quiero preguntar a Jorge, ¿qué tanto revisan este asunto ustedes de la métrica en la revista literaria? ¿Qué tanto eso les dicta a ustedes algunos asuntos para tomar decisiones? ¿Eso cómo lo involucran en el trabajo permanente? ¿Cómo lo haces integrado dentro de lo que estás construyendo? No, lo que pasa es que Letralia como medio es un medio que no se ajusta a estas necesidades. Porque no puede, porque lo que Letralia produce no es la información del día, sino que es difusión de literatura. Claro. Entonces, por ejemplo, todos los manuales
de autoayuda editorial te dicen que tienes que tener como párrafos destacados con elementos informativos claves de la nota, pero ¿cómo hago yo, por ejemplo, eso con una selección de poemas de un autor boliviano? O sea, ¿qué voy a destacar yo ahí? Entonces, lo que usamos es, por ejemplo, que en la portada se destaquen ciertas cosas, que la página como tal informe de ciertas cosas claves, por ejemplo, los datos del autor. O sea, nosotros no publicamos absolutamente a nadie, sino se provee la información biográfica, una información biográfica mínima del autor. En el caso de reseñas editoriales, reseñas de libros, incluimos datos que para el medio editorial son básicos, como por ejemplo el ISBN. Parece mentira, pero muchas de las publicaciones especializadas en literatura obvian ese dato, cosa que yo nunca he podido entender, pero bueno, son procedimientos, pues. Nosotros no podemos trabajar con métrica porque tendríamos que modificar el material del autor, y eso no se hace. Podemos trabajar con ciertos criterios científicos, vamos a decirlo así, en la parte informativa, por ejemplo. Pero yo quizás me refería un poco a qué tanto puedes mirar el consumo de lo que están compartiendo tras la curaduría, lo que publican, lo que suben en el sitio. ¿Qué tanto miras que lo consumen? ¿Cuándo No, sí, claro, nosotros tenemos, bueno, todas las herramientas que existen para eso, pero realmente no podemos... ¿Es una preocupación allí? No es que no es una preocupación, por supuesto, es una preocupación y siempre va a ser una preocupación obtener más lectores. El asunto es que es poco lo que podemos hacer, porque el objetivo principal de la revista está por encima el objetivo principal de la revista es difusión de literatura, está por encima del otro objetivo económico, ¿no? de conseguir. Entonces, claro, la revista ha tenido que financiarse por otros medios, cosa que no tiene nada que ver con lo que tú me estás diciendo, porque no hay una manera sencilla de aplicar estos criterios a una revista literaria de estas características, ¿okay? La medición existe para uno tener más o menos una idea de qué es lo que está pasando, pero nosotros difundimos, ya tenemos más de 3.600 autores allí. Y tenemos más de 3.600 autores porque tenemos una convocatoria abierta, permanente, que si tú eres un autor que escribe en español, no importa el país donde hayas nacido, porque tenemos, por ejemplo, autores australianos, por ejemplo, tenemos autores africanos, de Costa de Marfil, de un montón de países, porque que no son de habla hispana, y esta convocatoria está abierta permanentemente. Cada mes llegan, no sé, 100 y tantos autores tratando de publicar en la revista. Eso se hace una selección y se publica. Ahí no media ningún otro criterio, sino el criterio literario, criterio de la calidad literaria. Sí, el problema con las métricas, que evidentemente sin las cuales no podemos vivir en los medios de comunicación, es que se han convertido en una suerte de placebo o de score de videojuego, ¿no? Es como una lucecita que está constantemente gratificándote inmediatamente. Y de nuevo, esto es por diseño. O sea, cuando las redes sociales empiezan a aplicar likes, retweets, compartidos, etcétera, y todas estas formas de medir el alcance del contenido que se publica, este tipo de métricas están diseñadas para generar esa gratificación instantánea. Por eso es que no podemos dejar de mirar quién nos ha compartido en Twitter o cuántos likes, o si en Instagram nuestra foto de la hamburguesa que nos comimos ayer la ha comentado mucha gente. Esto produce placer, es una cosa, o sea, nos produce una adicción. Los teléfonos y las redes sociales están diseñadas como si fueran máquinas tragamonedas de la atención, ¿no? Están diseñadas para capturar nuestra atención, están diseñadas para generarnos esa adicción.
¿Qué ocurre en los medios de comunicación? Que cegados muchas veces por las métricas, ¿no? Por ejemplo, tú decías 25 millones de usuarios únicos. El problema es que en un medio, de nuevo, un medio es una empresa, ¿no? Un medio, la gran mayoría son empresas. Entonces, si uno no puede quedarse en que tenemos 25 millones de usuarios únicos, que lastimosamente es lo que muchos hacen. La pregunta fundamental que hay que hacerse es ¿qué significan esos 25 millones de usuarios únicos? ¿Cómo se traduce? ¿En qué ¿Para qué los quieres? ¿Qué significa que esas personas estén ahí? ¿Y en qué se van a traducir? La idea todavía equivocada en muchos medios de comunicación, y para mí esto es algo que resulta absolutamente incomprensible. Yo ya hablaba de esto en el diario hace unos cuantos años y me tenía que enfrentar, y de hecho es una de las razones por las que me fui del diario, tenía que enfrentarme con el departamento comercial del diario, ¿no? La gente que se supone que está ahí para vender anuncios y hacer viable el medio, y es como, no, es que necesitamos videos que generen tanto. ¿Para qué? No, porque de esa manera vamos a tener más publicidad. ¿Cómo? Ok, ya hicimos todos los videos que quieren y cada video tiene 100.000 visionados. ¿Se ha traducido en publicidad? No, todavía es que necesitamos 200.000, pero ayer necesitaba 100.000. Entonces ahora como... no, el medio la publicidad programática va a empezar a ser rentable en el momento en que alcancemos, hace 5 años eran los 12 millones de usuarios únicos. Ya llegamos. ¿Somos rentables? No. ¿Por qué? No, bueno, es que ahora hay que tener 25. ¿Para qué? Y esto parte de una confusión. Cuando retrocedemos de nuevo a finales de los años 90, a principios de los años 2000, ¿no? Cuando los medios empiezan a tener presencia en Internet, la idea es la siguiente, ¿no? Nosotros tenemos una audiencia, un mercado cautivo en muchos casos, un monopolio de la atención en una zona. Entonces, cuando traslademos nuestro contenido del impreso, de la revista o el diario físico, o la publicación física, a Internet, Internet está en todo el mundo. Cualquier persona puede acceder desde una computadora conectada a Internet. Y la penetración de Internet solo va a crecer. Entonces, había esta idea de la promesa de la audiencia infinita, ¿no? Entonces, vamos a trasladar de los 100.000, 200.000 millones de lectores que podíamos tener en el físico, ahora vamos a pasar a millones, porque ya no solo nos van a poder leer en nuestra localidad, a donde puede llegar el diario distribuido en camiones y vendido en kioscos o en tiendas, vamos a pasar a Internet. Entonces, ok, vamos a tener una audiencia mayor. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, pues los anunciantes que antes pagaban el anuncio en papel, ahora van a perseguirnos como perritos y nos van a acompañar al Internet, donde vamos a tener más audiencia, entonces vamos a poder cobrar más y vamos a tener más y más y más. Por supuesto, como sabe cualquier persona, esto no ha sido así. Y no ha sido así por una serie de cuestiones como la incumbencia de los jugadores importantes como Facebook y Google. Te voy a poner un ejemplo, un dato que creo que puede ilustrar esto bien, ¿no? El dato es de finales de 2017, que es cuando terminé ese capítulo del libro. Por cada nuevo dólar que ingresaba, ahora la cifra no debe ser muy distinta hoy, por cada nuevo dólar que ingresaba al mercado de la publicidad digital en Estados Unidos, 99 centavos iban a parar a manos de Google. 99 centavos de cada dólar. El 99% de los ingresos, de los nuevos ingresos publicitarios, iban a parar a manos de los dos principales jugadores del mercado. Entonces, no funcionó ese traslado. Y lastimosamente, muchos medios no han querido darse cuenta. Entonces, volvemos a los 25 millones de usuarios únicos. ¿Qué significa 25 millones de usuarios únicos? En cristiano, ¿no? Significa lo siguiente. Significa que 25 millones de computadoras, ni siquiera de personas, de computadoras o de teléfonos, de aparatos, de aparatos conectados a Internet, registrados con una IP, que es el numerito ese que indica que esa conexión es única, se han conectado a tu página web en algún momento del mes durante más de 2 segundos. Eso significa. Eso no significa que esa persona haya leído el artículo, eso no significa que esa persona haya hecho clic en el anuncio, eso no significa que esa persona se haya convertido en un lector asiduo de tu página, no significa absolutamente nada más que en algún momento del mes una computadora o un teléfono
registrada con una conexión a internet y con una dirección IP entró a tu página web. O sea, ya está, no significa más. Como además sabemos cada vez más y tenemos más información, buena parte del tráfico en internet es falso. Buena parte de lo que ocurre en internet, del tráfico, de los comentarios, está producido por algoritmos y bots que están destinados a engañar precisamente a quienes venden anuncios publicitarios. Había un artículo fantástico hace muy poco de un periodista de la revista New York que hablaba de cómo hay un fraude, las cifras ahora se me van a ir de la cabeza, pero pueden buscar la información, de miles de millones, o sea, la industria de la publicidad digital en internet es una industria fundada en el fraude. Está hecha para engañar a los medidores están hechos para engañar a los anunciantes, que a la vez son engañados por los medios que utilizan estos medidores. Claro, y es una industria multimillonaria basada en el engaño. Fíjate, si tú tienes un blog donde tú hablas de tu gata María y tu perra Luisa y le pones los anuncios de AdSense, ¿qué pasa con esos anuncios de AdSense? Esos anuncios de AdSense van a ser mostrados a la comunidad de tus visitantes. Google te va a pagar cuando tú llegues a un tope de comisión, que ese mínimo, en dólares es de 100, en euros es de 70 euros. Hasta que tú no llegues a esos 70 euros o a esos 100 dólares, Google no te va a pagar. ¿Qué pasa en ese tiempo? Ese tiempo puede ser de años. Sí, en serio, puede ser de años. Yo tengo un amigo que tiene una página de mascotas, precisamente. Quizás por eso fue que nombré ese ejemplo. Y él pasó 4 años para cobrar sus primeros 100 dólares. Lo cobró hace 2 meses. Y le digo, ¿y cuánto llevas en este momento? Digo, 10 dólares. Ah, bueno, qué bien. ¿Qué pasa en esos 4 años? Que esa persona puede tumbar la página porque se aburre, o tumbar los anuncios de AdSense, pero han sido 4 años de exposición de ese anuncio. 4 años en los que Google le estuvo diciendo a los anunciantes que entraron allí, te estoy mostrando en cualquier cantidad, en esta cantidad de páginas. Muchas de esas páginas no rinden ningún tipo de beneficio. Pues, si bien la gente hace clic, generalmente es una comunidad que no está realmente interesada en el tema y no produce ningún beneficio. Entonces es eso. O sea, el engaño ese engaño del que habla Diego, tiene unas ramificaciones a veces insospechadas. Porque, ¿cómo es posible el sostenimiento de la revista? ¿Y cómo trabajas? Porque tú me contabas ahorita de que articulas con personas que están contigo en Caracas, pero también tienes una red que ha ido, por supuesto, conformándose para descubrir nuevos escritores, para ir fortaleciendo todo el contenido y la curaduría que desarrollan alrededor de su proyecto. Fíjate, cuando yo empecé en 1996, yo hacía la selección solo de los autores que se iban a publicar, porque prácticamente era un hobby que yo estaba desarrollando. O sea, de hecho, yo nunca me imaginé que yo iba a estar 20 y tantos años después asistiendo a eventos internacionales a hablar del tema. O sea, no me pasaba por la cabeza, ni era mi interés tampoco, porque yo lo que quería era hacer lo que siempre había hecho, porque yo vengo de una familia de editores, de una familia ligada a los medios y siempre me gustó la cosa, ¿no? Entonces, en ese momento yo lo hacía solo, pero pasado un par de años ya la cosa se volvía inmanejable y empecé a experimentar. Primero tuve un consejo editorial con personas de varias partes del mundo que funcionó bien 2 meses. Después se volvió un carato, como decimos en Venezuela. Se volvió un problema porque esas son actividades que si tú no las pagas, es muy difícil que la gente las desarrolle. Con el paso de los años he ido modificando esa estructura hasta crear un consejo editorial que tiene personas que ejecutan tareas específicas para ediciones específicas o que seleccionan autores para secciones específicas de la revista y no están todo el tiempo ligados a la selección, sino que seleccionan áreas específicas. Y entonces así, he podido
salir adelante con esa parte. La otra parte, la parte económica, bueno, en algún momento descubrí AdSense y me monté también en esa ola y también pasé más de un año esperando por mis primeros ingresos hasta que modifiqué ciertas cosas. Una de las cuestiones interesantes que tú comentabas es lo de la jerarquía. Google AdSense le recomienda a los editores que los anuncios tengan la misma apariencia que tiene el resto de la página, porque así engañas más fácil al visitante. O sea, eso no te lo dice con esas palabras, pero es realmente lo que está pasando allí. Es realmente lo que está pasando allí. O sea, tú estás viendo que aquí dice poemas de fulano de tal, cuentos de fulano de tal, publica tu libro gratis. Tú dices, oye, mira lo que está publicando Letralia, me está mandando a publicar. Y es tan efectivo ese engaño que, por ejemplo, en épocas de elecciones, conociendo también lo difícil de la situación política en Venezuela, la gente me llamaba, ¿cómo es posible que en tu revista haya un anuncio de fulano de tal? Bueno, hay un anuncio de fulano de tal porque eso es la publicidad contextual. O sea, ese anuncio lo va a ver una persona de unas características específicas. A mí me da mucha curiosidad entrar en mi revista cuando salgo del país porque veo anuncios de cosas que yo no sé qué son. Entonces en mi revista hay anuncios de compañías telefónicas, de compañías de seguros que yo no conozco, que nunca he oído nombrar, porque bueno, son, por ejemplo en este caso son las de aquí. Ni te imaginas lo que vi cuando estaba en China, por ejemplo, en el año 2013. Entonces esa publicidad contextual está hecha con ese objetivo. Después de que adoptamos AdSense y nos dimos cuenta de que no era suficiente, empezamos a producir servicios. Entonces Letralia es una plataforma de servicios, además de una revista literaria, que ofrece a los escritores promoción, ofrece asesoría y ofrece servicios específicos como por ejemplo la corrección de textos, que es un área en la que la mayoría de los escritores creen que están bien y no lo están. Bueno, para ir cerrando, creo que es ahorita, ¿verdad? No, más o menos. Pero quería preguntarle a Diego, ¿cómo podemos sobrevivir periodísticamente en Internet? Porque... ¿Como periodistas o como usuarios? No hemos entendido nada, me quedó clarísimo todo lo que no he entendido. Ahora te quiero preguntar a ti, ¿cómo hago para sobrevivir después de semejante... Bueno, como usuario, lo principal creo es diversificar nuestra dieta informativa. Evidentemente no todos somos junkies de la información, ni todos vivimos de este oficio y nuestras necesidades informativas son distintas. Pero yo creo que si uno aspira a estar relativamente informado y le divierte estar informado, una cosa fundamental es diversificar tus fuentes de información, no permitir que sea solo Facebook o los mensajes que te mandan tus amigos en WhatsApp quienes decidan qué es lo que lees y qué es lo que no. Porque una de las cuestiones importantes a este respecto es que los algoritmos, que comentábamos antes, sobre todo en redes sociales, pues nos tienen estudiados, saben más de nosotros que nosotros mismos, y entonces la información que te va a aparecer es la información que está diseñada por estos bots para, pues, por un lado, que no tengas que enfrentarte con información que vaya en contra de tus opiniones o en contra de tus creencias. ¿Y cómo pueden sobrevivir los medios? Los medios, primero que nada, haciendo periodismo, entendiendo bien quién es su audiencia, entendiendo bien cuáles son las necesidades y las demandas de esa audiencia y no traicionando a la propia misión de un medio, que una vez más es ofrecer información verificada y puesta en un contexto, ¿no? E información, que sea información. Pues, por ejemplo, ya en Venezuela hay un diario muy importante, que, bueno, diario opositor al régimen, muy serio y todo, pero entonces en la página web tú encuentras la última operación de la Kardashian, con un título así, tú sabes, ¿cómo que llaman esos títulos? Clickbait. Increíble. Se hicieron, no sé, una nariz en la espalda. O sea, usan esos recursos para atraer lectores. Uh-huh. Yo, bueno, en eso
apoyo lo que dice Diego, o sea, no traicionarnos. Claro, como te digo, yo represento un medio que no es ese medio de comunicación tradicional que va a publicar la información del día, aunque sí tenemos una sección informativa. Pero nuestro trabajo siempre se ha desarrollado con base en esa premisa. No traicionarnos, no publicar, por ejemplo, el último libro de Paulo Coelho. No, porque esa no es la literatura que nosotros aspiramos a difundir. La literatura que nosotros aspiramos a difundir es la del autor que está trabajando seria y sinceramente en sus textos, que difícilmente puede acceder a otras vías de difusión y bueno, y que puede ofrecer un trabajo de calidad. Eso es más o menos una traducción de lo que él está comentando a este otro tipo de medios. Sí, volviendo a lo que mencionabas de la frase de Don Thompson, ¿no? ¿Cómo se gana en Internet? ¿no? ¿Y qué significa ganar? Bueno, pues significa de alguna manera garantizar su supervivencia. En Internet se gana encontrando un nicho lo suficientemente grande de personas suficientemente apasionadas o obsesionadas con un tema o con una idea, con un concepto y consiguiendo satisfacer esa necesidad. Esto es igual para casi cualquier empresa que esté en Internet y lo es para un medio. Y el factor que dice Jorge es fundamental. Si tú consigues ese nicho, ya sea temático, informativo, etcétera, 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 y gente suficientemente apasionada, y le otorgas la información que esas personas consideran necesaria, no te puedes traicionar, porque en el momento en que te traiciones, te van a abandonar. En Internet, una persona que se va, no vuelve. La decepción es rapidísima. Sí, claro. Vale. Jorge, Diego, muchas gracias y gracias a ustedes por escuchar esta charla. El objetivo quizás es generar más reflexiones alrededor de un tema que ocupa gran parte de nuestra vida hoy día, como es el consumo de información y de contenidos alrededor del Internet, y quizás hacernos más preguntas de las que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Muchas más preguntas que cuestionen la manera como lo venimos haciendo y qué mal quizás lo estamos haciendo y cómo podríamos hacerlo mejor. Muchas gracias a todos. Gracias. ¡Epa! Cuidado.